Y bienvenidos, estimadas y estimados investigadores. La idea de este video es empezar a pensar un poquito acerca de cómo hacer la justificación de nuestra investigación. En el apartado de justificación de la investigación, que en realidad es quizás podríamos decir el cuarto apartado del problema de la investigación, que recordemos que tiene el planteamiento del problema, la formulación, la pregunta de investigación y los objetivos, siempre hablando del proyecto de investigación, ¿verdad? La justificación vendría a ser el cuarto apartado dentro de esta presentación de la investigación, que es el problema. Bien, para hacerlo breve, para dar una explicación breve de la justificación, en ella tenemos que responder a las preguntas de por qué se hace la investigación, cuáles van a ser los aportes de la investigación y a quiénes podría beneficiar. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Ya sea que estemos presentando un proyecto de investigación o estemos presentando nuestro proyecto de trabajo final para una licenciatura, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a investigar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que vamos a lograr es conocer algo acerca del problema de investigación que yo he propuesto. No voy a intervenir sobre la realidad a menos que esté haciendo una evaluación de proyecto o investigación-acción participativa. Pero la mayoría de los trabajos finales de grado y la mayoría de las investigaciones tienen simplemente una finalidad cognoscitiva, es decir, conocer algo, ¿sí? Entonces yo a mejorar quizás las condiciones de vida de la población con la que estoy trabajando, colaborar, digamos, hacer que los estudiantes quizás, que si mi objetivo de estudio son estudiantes, valga la redundancia, que los estudiantes tengan mejor rendimiento académico o que tengan más autoestima. No voy a hablar nada de eso. Lo que voy a lograr es conocer mejor a la población y quizás ese conocimiento sirva para mejorar, ¿sí? Sirva para diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida, el rendimiento académico, lo que quiera, ¿sí? Pero es simplemente un conocimiento lo que yo voy a lograr, no voy a intervenir en la realidad. Entonces, a partir de esto, yo tengo que saber por qué es importante que esto que yo quiero conocer se conozca. Bien. La conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación? Es decir, ¿para qué sirve la investigación que yo voy a realizar? Bueno, ya saben que solamente sirve para producir conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿es relevante este conocimiento? Eso es lo que voy a intentar responder. Primero y principal, ¿tiene relevancia social? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? ¿De qué modo? ¿Qué alcance o proyección social tiene esta investigación que yo voy a hacer? A ver, si yo voy a investigar algo, digamos, voy a hacer investigación básica, que se le llama, no siempre tiene relevancia social, ¿sí? Por ejemplo, he tenido una estudiante que ella quería investigar acerca de la percepción de líneas y patrones en los sentimientos de las personas. Es un tema muy interesante ver cómo la percepción de patrones lineales, ¿sí? De patrones geométricos particularmente, puede llegar a producir emociones en las personas. Ahora, ¿esto es relevante socialmente? ¿Va a ayudar a algún grupo minoritario? ¿Va a mejorar las condiciones sociales? Difícilmente, ¿sí? Lo más probable es que no. Entonces yo no tengo que siempre buscar que mi investigación
tenga una relevancia social. Pero generalmente las investigaciones la tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque las investigaciones surgen de problemáticas que yo veo en mi vida cotidiana, en mi trabajo, en mi familia, en mi grupo de amigos, ¿sí? Entonces yo lo más probable es que haya buscado una problemática social para investigar y sea relevante, ¿sí? Entonces yo puedo decir que estos datos son importantes para abordar tal problemática, ¿sí? Por ejemplo, estudiar el proceso de elección y orientación vocacional es relevante porque va a ayudar o va a aportar información para que este proceso se optimice y de esta manera haya menor deserción universitaria, ¿sí? Esa podría ser una propuesta. ¿Es relevante para la sociedad que no haya abandono o deserción universitaria? Sí, es muy relevante, sí, porque justamente incrementa el número de profesionales de una sociedad, ¿sí? Se ahorran recursos que se destinan a las universidades y que estos recursos se optimizan, porque si los chicos ingresan y permanecen, ¿verdad? El recurso económico que se invierte en la universidad es mejor aprovechado. Bueno, podemos justificarlo desde diferentes posturas, desde diferentes ideologías incluso, ¿sí? Pero justamente tenemos que tener en cuenta esto, de que es información lo que vamos a obtener que va a ayudar a optimizar un proceso o a trabajar sobre alguna problemática. No es que vamos a solucionar el problema. Implicaciones prácticas, ayudar a resolver algún problema, tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos, lo mismo, ¿sí? Sí podremos llegar a aportar a la solución de un problema, pero siempre desde aportar información, conocer mejor una situación para poder resolverla. Bien, a veces también con la investigación vamos a poder justificarla desde el punto de vista teórico. Muchas veces en la teoría que nosotros estamos estudiando hay vacíos de conocimiento, ¿sí? Vacíos de conocimiento en el sentido de que no se ha investigado lo que nosotros queremos investigar, ¿sí? Porque es algo muy nuevo, porque es algo que recién se está empezando a trabajar o es algo que ha aparecido recientemente, como por ejemplo durante la pandemia. Todas las investigaciones apuntaban a llenar un vacío de conocimiento, porque nunca antes de manera tan generalizada se había podido estudiar un fenómeno como una pandemia, ¿sí? Entonces habían muchos vacíos de conocimiento que había que llenar. En otras ocasiones quizás no es que vamos a llenar un vacío de conocimiento en el sentido de que no se investigó nada, sino que muchas veces hay temáticas que han sido poco estudiadas, ¿sí? Por ejemplo, hay los cuidadores de personas, ¿sí? Tienen un síndrome, o no todos, pero muchas personas desarrollan un síndrome que se llama sobrecarga del cuidador, que ha sido profundamente estudiado, ampliamente estudiado. Y se lo ha relacionado con muchas variables, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el nivel de discapacidad de la persona cuidada. Pero hay otras variables, como quizás la resiliencia, que no se han vinculado tanto, ¿sí? Y que hay pocas investigaciones que den cuenta de la relación entre el síndrome de sobrecarga y la resiliencia. Entonces se puede profundizar, ¿sí? Se puede aportar investigaciones para, comprobar o fortalecer, ¿sí? La evidencia en relación a la asociación entre síndrome de sobrecarga del cuidador y resiliencia. Esto les puede pasar. Muchas veces ustedes van a estudiar cosas que ya se han estudiado, ¿sí? La mayoría de las cosas ya se han estudiado. Entonces, cuando ustedes quieran justificar su investigación, ¿sí? Si es algo que se ha estudiado pero no tanto, ustedes pueden justificarla desde el punto de vista de fortalecer la evidencia que sostiene la relación entre una variable y otra.
finalmente, la utilidad metodológica, que la utilidad metodológica es un poco más difícil de sustentar y muchas veces tiene que ver con justamente aportar alguna herramienta nueva para la investigación. Esto no es muy frecuente en las tesis de grado, así en los proyectos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, que estemos haciendo la validación de un test, ¿sí? O un cuestionario o una escala. Ahí es fácil, ¿sí? Es útil metodológicamente porque si se logra validar esta técnica que proponemos, ¿sí? Después podrá ser utilizada en futuras investigaciones. A veces no es un test o una escala o un cuestionario lo que vamos a utilizar como novedoso, sino que vamos a utilizar quizás un nuevo análisis estadístico, una nueva manera de analizar los datos, ¿sí? Un procedimiento nuevo para elaborar un análisis cualitativo, bueno, lo que fuera, ¿sí? Que va a servir como base para que otros investigadores después utilicen este método que nosotros hemos inventado o nosotros hemos creado, ¿sí? Nosotros hemos construido, y que lo puedan aplicar en sus propias investigaciones. Eso sería para la utilidad metodológica. Pero como les decía, es más raro, ¿sí? No es solamente cuando nuestra investigación está justamente destinada o dirigida a crear una nueva metodología. Bien, o una nueva herramienta metodológica, no una nueva metodología. Bien, hay algo muy importante y es que la justificación de la investigación tiene que estar en lo posible referenciada a algún autor, ¿sí? Aquí se pueden poner datos estadísticos relevantes, ¿sí? Quizás repetir algo que hayamos puesto en el planteamiento del problema, pero no copiar, por supuesto, ¿sí? Entonces, quizás si estamos estudiando deserción, decir que la deserción es un problema que es muy grave, aportar datos acerca de esto y que por ello es necesario conocer bien sus características, sus dimensiones, ¿sí? Entonces, dar datos estadísticos es muy relevante en la justificación, pero también podemos atenernos a recomendaciones que hayan hecho otros investigadores. En las investigaciones que se publican en los papers científicos, en el apartado de conclusiones, siempre se hace como un recuento de lo más importante que se ha encontrado y de lo que falta por investigar, ¿sí? Entonces, cuando se habla de lo más importante que se ha encontrado, ¿sí? Nosotros podemos agarrarnos de eso para decir, bueno, justamente esto es importante y por eso hay que investigarlo. Por ejemplo, en este paper, que es un artículo de revisión, dice que la desnutrición, por ejemplo, es más prevalente en niños menores de 5 años. Entonces yo puedo decir, si estuviera investigando desnutrición en niños menores de 5 años, yo pudiera decir, lo investigo en esta edad porque este autor, ¿sí?, ya dijo que es la edad en la que la desnutrición es más prevalente. O, por ejemplo, acá, los niños tienen predominantemente sobrepeso en comparación con las niñas. Entonces, yo también, si investigo sobrepeso en niños, sí puedo agarrar a este autor y decir, estudio en niños porque este autor dijo que es más predominante el sobrepeso en los varones que en las mujeres, ¿sí? Entonces es muy útil que yo para la justificación busque los estudios previos que se han hecho y vea qué población se utilizó, ¿sí? Si coincide con la mía, si justamente ya se ha señalado que la población en la que yo voy a trabajar es importante, tiene alguna de estas características que hace que yo tenga que investigar sobre esta población. Bien, acá tenemos otro artículo, que este artículo también es acerca del autocuidado del adulto mayor, cuidador de niños, ¿sí? Entonces este es un artículo teórico
ya no es de revisión, sino simplemente es un artículo teórico en donde se va trabajando o se va exponiendo cuáles son los riesgos o desventajas y también las ventajas que presentan los adultos mayores que cuidan niños. Si esa fuera mi población, sí. Acá yo, por ejemplo, encuentro que dice que es importante enseñarles estrategias para disminuir riesgos tanto físicos como emocionales, ¿sí? Entonces, si yo estoy buscando o estoy investigando algo acerca de los adultos mayores cuidadores, yo puedo tomar esto y decir, bueno, como es importante enseñarles estrategias para disminuir riesgos físicos y emocionales, yo tengo que saber cuáles son los factores de riesgo que los llevan a tener daños físicos, ¿sí? Entonces, por eso yo voy a investigar acerca de los daños físicos en adultos mayores que cuidan a sus nietos, ¿sí? Yo puedo de esta manera, como ya los investigadores antes dijeron, es importante este fenómeno, ¿sí? Yo puedo decir, por eso quiero aportar información sobre este fenómeno. Bien, y finalmente, Rangel Domínguez, en esta investigación, que es efectos de la solución de problemas sobre los comportamientos de autocuidadores de pacientes oncológicos, en esta investigación, que es una investigación empírica, en las conclusiones hacen algo que es muy útil y es que justamente dice qué es lo que debería investigarse a partir de ahora. Acá en esta investigación dice que ante estos hallazgos se propone continuar con la investigación respecto al impacto de intervenciones dirigidas a cuidadores de pacientes con cáncer avanzado. Entonces, ¿sí? Acá ya directamente dice que es importante investigar, ¿sí? Y si justo encuentro una investigación que ya dijo que era importante lo que yo tenía que investigar, esto me sirve mucho, ¿verdad?, para justificar mi investigación. Yo estoy investigando, por ejemplo, que yo quisiera investigar justamente esto. El impacto de las intervenciones dirigidas a cuidadores de pacientes con cáncer avanzado. Yo he hecho una intervención con cuidadores de pacientes con cáncer avanzado y evalúo sus resultados. Y yo digo, estoy evaluando esto, estoy investigando esto, porque Rangel Domínguez, ¿sí?, señaló que es importante continuar con las investigaciones en esta temática, ¿sí? Acá, por ejemplo, agrega que es importante considerar variables como el dolor anticipado y el nivel de funcionalidad y dependencia en el paciente, del paciente. Entonces yo puedo ahí justificar, ¿sí?, si yo voy a tomar dolor anticipado, por ejemplo, digo, bueno, se toma esta variable de estudio porque Rangel Domínguez señaló la importancia de considerar esta variable en cuidadores de pacientes oncológicos, ¿sí? Yo tengo acá ya un autor que me dijo que eso se tenía que investigar, ¿sí? Así que cuando hagan la justificación de sus investigaciones, lean las investigaciones al respecto y sobre todo lean las conclusiones, que en las conclusiones les va a aparecer justamente qué es lo que hay que investigar en esos campos, ¿sí? Y probablemente algunas de las variables que ustedes utilizaron, algunas de las metodologías, las puedan justificar desde estos autores, ¿sí? Así que acuérdense, pueden encontrar cuáles son las, digamos, como las variables más importantes para la investigación o los resultados que ya se ha comprobado y por lo tanto que hay que seguir comprobando, ¿sí? Pueden encontrar también qué es lo que se ha señalado como importante para intervenir en esa población y que por lo tanto nosotros podemos seguir ahondando y aportando datos sobre esto. Y directamente podemos encontrar las recomendaciones de qué investigación hacer, ¿sí? Entonces, estos apartados de conclusiones nos van a servir mucho a la hora de construir la justificación de nuestra investigación.